Buenas noches, les saluda Luis Canela, todo listo para el clásico regiomontano. Julio César Chávez regresa al cuadrilátero y estamos hablando que todo este fin de semana. Super viernes, vamos a la ciudad de Valencia, en España. Esta tarde un gran duelo entre Levante y Español. El local buscando salir del descenso, el Español meterse en la Europa. Lucas abriendo el marcador en el minuto 18 tras un comienzo intenso e interesante. El partido fue de más a menos. Levante se vio desorientado, lo empató en el 21, 1-1. Felipe Caicedo lo hacía 3 goles en el 45 minutos. Este duelo terminó empatado 2-2 y en todos los goles había un error. Víctor Casadesús anotando en el 87. Los locales evitaron la derrota pese a jugar mal. El Real Madrid podrá contar en su alineación con Javier Chicharito Hernández. Karim Benzema fuera por lesiones y esto le abre la puerta al mexicano para ser titular. Vamos a México. El Querétaro recibió una noticia que no estaba esperando. Estamos hablando que según la información de los medios de prensa de los brasileños, Ronaldinho se retirará al final de la presente temporada. No cumplirá con su contrato con los Gallos Blancos, que es hasta el año 2016. Hablando de retiros, Cuauhtémoc Blanco dejará el fútbol profesional para dedicarse a la política el próximo martes en la final de la Copa MX frente a las Chivas del Guadalajara. Blanco dijo que no quiere saber del fútbol al punto de ya ni verlo por televisión. Antes de abandonar el fútbol mexicano, repasamos los duelos de la jornada de mañana en la Liga MX. La Franja Camotera del Puebla recibirá a los Zorros del Atlas de Guadalajara, el América al Querétaro, Tigres al Monterrey en una nueva versión del clásico regiomontano. El León y Toluca cierran los enfrentamientos del día sábado. En boxeo mañana, tras más de un año fuera de actividad, el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. regresará a los cuadriláteros cuando enfrente al polaco Andrés Fonfara en Carson, California, obligado a la victoria para iniciar su camino rumbo a un título mundial, en una función donde compartirá cartel con su hermano Omar. Rápidamente el baloncesto profesional. Mañana arranca la primera ronda, 16 equipos en busca del título. Los Cavaliers de LeBron James entran como los favoritos. Estos son los duelos para el día de mañana. Los Wizards se miden ante los Raptors. Los Pelicans se enfrentan a los Warriors. Bucks ahora se van a enfrentar a los Bulls. Los Mavericks se miden ante los Rockets de Houston. Y el domingo los Spurs y los Clippers. Trailblazers listos para los Grizzlies. Nets abren ante los Hawks. Celtics busca la victoria ante los Cavaliers. Hoy le presentamos la segunda parte de la entrevista con el apoyador de los Denver Broncos, Von Miller, sobre sus objetivos bajo el nuevo director técnico, Gary Kubiak. I always had that positive mindset. We're going to be the best. We're going to be the best defense. We'll be the best team out there. Siempre he pensado que este va a ser el equipo con la mejor defensiva, el mejor equipo en toda la competencia. Yo voy a ser el mejor jugador defensivo de la NFL este año. Siempre me la llevo bien con mis compañeros de grupo, con mis rivales y en general con todos los competidores. Quiero sin duda estar en la élite de los jugadores defensivos y estoy trabajando muy fuerte para entregar lo mejor de mí. Muy interesante lo que está pasando con Von Miller, realmente el líder de esta defensiva, y desea no solamente guiar a la escuadra a un Super Bowl, quiere ser el mejor de la NFL. Esa es la actitud que le encanta al nuevo entrenador. Malas noticias, los Rockies en el sexto están perdiendo ante los Dodgers, mientras que Tijuana y las Chivas acaba de finalizar el partido un empate 1-1. Interesante. Muchas gracias, Luis, por esa completa información deportiva. Nos vamos a una nueva pausa. Ya regresamos con el pronóstico.